Sean todas y todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un privilegio compartir este espacio con todos ustedes para juntos seguir fomentando un Estado de Derecho. Así es, Tomás. Para este equipo es un honor poder llegar hasta todos nuestros televidentes con el objetivo de fomentar la cultura constitucional en nuestro país y para todos los dominicanos que nos siguen desde la diáspora. Muchas gracias por acompañarnos. Y precisamente esta semana estaremos abordando el artículo 75 de nuestra Constitución que trata acerca de los deberes fundamentales. Por ello, tendremos la presencia de dos eminentes juristas del derecho constitucional, el doctor Nacef Perdomo Cordero y el licenciado Manuel Fermín Cabral. Pero también tenemos nuestros acostumbrados segmentos, Reflexión para vivir en Constitución a cargo del magistrado presidente doctor Milton Ray Guevara, Efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. Iniciamos el contenido del programa pasando de inmediato a nuestro segmento informativo a cargo del compañero Guillermo Enríquez, quien nos informará sobre las principales actividades desarrolladas por esta alta corte. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, compañeros, y a ustedes en sus hogares por acompañarnos en esta sesión informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Comencemos con las informaciones. El primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Rafael Díaz Filpo, dictó a la conferencia la interpretación de los derechos fundamentales. Son derechos fundamentales aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a los seres humanos, ya que se encuentran dotados de estatus de personas, de ciudadanos, a personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo. Díaz Filpo expuso estos criterios en el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, evento virtual organizado por la Academia de Derecho Juan Velázquez. En su disertación, el magistrado Díaz Filpo se refirió a la diferencia que existe entre la interpretación constitucional y la interpretación legal, argumentando que interpretar la Constitución no es lo mismo que interpretar una norma de carácter legal. Para interpretar la Constitución es necesario verla como una norma que está por encima de todas las normas dentro de un ordenamiento jurídico determinado. En lo que se organiza la estructura del Estado, así como se le atribuye la competencia de los órganos constituidos y se garantiza los lineamientos de los derechos fundamentales y sus garantías. Afirmó que la labor del intérprete constitucional es evaluar la Constitución, los valores y los principios generales del derecho. La interpretación constitucional requiere del intérprete la utilización de los principios derivados de la Carta Sustantiva a ser interpretada, excluyendo las normas que contradicen el contenido del texto constitucional. Durante su conferencia, el magistrado Rafael Díaz Filpo señaló que los principios de interpretación constitucional son las llamadas guías de la interpretación constitucional. Y constituyen pautas que orientan la labor del intérprete y cuya aplicación depende de si se hace una interpretación desde la Constitución. En su conferencia, habló de los criterios de interpretación establecidos en el artículo 74 de la Carta Magna, donde se establece que la interpretación y la reglamentación no tienen carácter limitativo, además de que el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales solo podrá regularse por ley, respetando el contenido esencial y el principio de razonabilidad. En el ejercicio de derechos fundamentales, frecuentemente se producen colisiones y cuya solución plantea la preferencia de un derecho y el desplazamiento de otro. El juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional manifestó que el juicio de ponderación es reconocido como un método de interpretación constitucional para resolver conflictos a través de una valoración imparcial y proporcional entre aspectos contrapuestos que surgen entre principios constitucionales del mismo valor o jerarquía. La relevancia de la utilización del juicio de ponderación como un modelo de argumentación constitucional dotado de herramientas de inferencia lógica por medio de las cuales se resuelve
una coalición entre valores objetivos e intereses o principios constitucionalmente protegidos determina el alcance material de la decisión adoptada por el caso concreto. Seguimos con más. El Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional conoció y decidió 25 expedientes sobre distintos procesos constitucionales. Estos expedientes fueron conocidos durante las sesiones virtuales celebradas esta semana, 8 correspondientes a recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, 4 sobre revisión constitucional de decisión jurisdiccional, 4 recursos de revisión constitucional de sentencia en materia de amparo, 3 acciones de amparo directo, 3 sobre acción directa de inconstitucionalidad, 2 solicitudes de suspensión de ejecución de sentencia y una solicitud de liquidación de astreinte. Hasta aquí este resumen informativo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Pero recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede acceder al portal web www.tc.gov.do. Allí encuentra las sentencias del Tribunal Constitucional y sus publicaciones. No se mueva porque tras la pausa conozca de qué trata el artículo 75 de nuestra Carta Magna. Noticias TC. Mediante la sentencia TC 3720, régimen electoral, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en esta oportunidad el Tribunal Constitucional concentró su decisión en garantizar que las agrupaciones y los movimientos políticos tuvieran las mismas oportunidades, garantizando de esa forma los derechos establecidos en el artículo 39 de la Constitución Dominicana. La decisión asumida por los jueces del Tribunal Constitucional a través de la sentencia 3720 declara no conforme con la Constitución el artículo 131 de la Ley 15-19, ya que prohíbe las alianzas entre las agrupaciones y los partidos políticos. Los magistrados también interpretaron los numerales del 1 al 4 del artículo 2 de la referida ley, que se refiere a las fusiones, alianzas y coaliciones entre las diferentes entidades políticas, observando que cada una de esas modalidades están habilitadas tanto para los partidos políticos como para las agrupaciones políticas. En definitiva, estas decisiones buscan mantener la supervivencia política de las agrupaciones y garantizar un régimen electoral equitativo para todos. Participa en la 4ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 100,000 pesos. Tercer lugar, 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Artículo de la Constitución. Artículo 75. Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos por esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes. 1. Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas. 2. Votar siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo. 3. Prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación de conformidad con lo establecido por la ley. 4. Prestar servicios para el desarrollo exigible a los dominicanos y dominicanas
de edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. La ley reglamentará estos servicios. 5. Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia y soberanía de la República Dominicana. 6. Tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. 7. Dedicarse a un trabajo digno de su elección a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. 8. Asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria. 9. Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social de acuerdo con sus posibilidades. 10. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 11. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. Y 12. Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. La entrevista. Amigos, continuamos con el desarrollo de este programa. A continuación sostendremos una conversación con el doctor Nacef Perdomo Cordero, con quien conversaremos sobre el tema de los deberes fundamentales. El doctor Perdomo es catedrático de la Pucamaima en el área del Derecho Constitucional y además tiene un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchas gracias, Ariel, por recibirme, por invitarme a compartir con ustedes. Doctor, ¿qué son los derechos fundamentales? Para poner un poco en contexto a nuestra teleaudiencia. Bueno, los derechos fundamentales son las expectativas que tiene una persona de que se le permita algo o que se le otorgue algo por haber cumplido con ciertos requisitos legales. Esos requisitos pueden ser tan sencillos como haber nacido, o sea, si tú has nacido, tú tienes derecho a la vida, o pueden ser tan complicados como el del derecho a la propiedad inmobiliaria, que tú necesitas no solamente comprar y obtener lícitamente el inmueble, sino que además debes de registrarlo. Pero igual, a fin de cuentas, se puede reducir en que un derecho fundamental es la expectativa jurídica que uno tiene de que se le permita algo o de recibir algo porque uno ha cumplido con los requisitos legales que permiten eso. Doctor, los derechos fundamentales tienen una contraparte, que la propia Constitución también los recoge, que son los deberes fundamentales. ¿Cómo pudiéramos definir estos deberes? Bueno, los deberes fundamentales son, como dice la misma expresión, los deberes que las personas tienen respecto de la comunidad y de los demás. Es decir, a qué cosas están obligados y qué cosas deben de abstenerse o de las cuales deben abstenerse para respetar no solamente a los demás individuos, sino además para contribuir al bien común. Usted ha hecho estudios muy interesantes sobre la fundamentalidad de los derechos en la Constitución Dominicana. Nos preguntaríamos, ¿dónde radica la fundamentalidad de los deberes en la Constitución Dominicana? Bueno, mira, es que realmente la Constitución es, digamos, la manifestación jurídica de un contrato social. Es decir, un acuerdo
general que permite que nosotros conozcamos las reglas que van a ser implementadas jurídicamente, es decir, aquellas reglas que uno pueda acudir al Estado para que el Estado obligue a su cumplimiento. ¿Qué ocurre? No es posible una sociedad en la cual solamente el individuo puede exigirle al colectivo, porque entonces eso generaría una dinámica en la cual esa comunidad se disolvería de manera irremediable. El individuo también tiene que aportarle al colectivo, porque es dentro de esa vida en comunidad que puede ejercer sus derechos de manera segura, que puede tener una vida en paz segura. No olvidemos que Hobbes decía que la vida antes del contrato social era, como decía, era corta, dura y brutal. Entonces, para tú preservar la situación, las condiciones que te permiten a ti tener una vida que nosotros consideramos digna, es necesario, o sea, que tú contribuyas a eso y que el individuo también tenga que ofrecerle a la comunidad y no solamente que le reclame. Doctor, un criterio muy extendido en la comunidad jurídica es que los derechos fundamentales no requieren de una ley para ser efectivos o ser tutelados. ¿Igual sucedería con los deberes fundamentales? En sentido general, sí, porque ¿qué es lo que pasa? Los derechos fundamentales pueden ser determinados caso por caso, porque si tú tienes un derecho en la Constitución y luego tú vas ante un juez de amparo o ante una jurisdicción administrativa o ante la propia administración, y ahí te pueden decir, bueno, en este contexto tu derecho constitucional alcanza hasta este punto. Sin embargo, una cosa que es importante que se tenga claro con los deberes es su predictibilidad, es decir, que yo pueda saber desde antes y desde siempre qué deberes son los que yo tengo que cumplir, porque si no existe ese criterio unificado, público y general, entonces es muy fácil que yo caiga en falta, y puedo caer en falta yo, pero no la persona que tengo al lado, que estando en igualdad de condiciones comete los mismos hechos, pero en su caso, como no hay una regla general, podrían decir que no ha incumplido. Entonces, sí, para que haya un deber frente al Estado sobre todo, es importante que esté reglamentado por una ley. Eso no necesariamente es así cuando se trata de la efectividad horizontal de los derechos, porque entonces ahí aplica la lógica de que el límite de tu derecho es cuando llegas al derecho mío. Es decir, no es necesario, como no es necesario que haya una ley para yo reclamar el derecho fundamental, porque se aplica la Constitución directamente, por esa misma lógica no es necesario que haya una ley para que tú tengas que respetar ese derecho que yo tengo. Así como hay mecanismos de protección de los derechos fundamentales, el derecho constitucional también contempla mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de los deberes fundamentales. Bueno, sí, porque el derecho constitucional contempla la capacidad sancionatoria de la administración, es decir, que la administración pueda sancionarte de acuerdo siempre al principio de legalidad y con los límites que establece el artículo 40 de la Constitución. O sea, la administración te puede sancionar por tú cometer un hecho y respetando el debido proceso, evidentemente. Y evidentemente existen los tribunales de la República que también tienen esa función de que cuando tú estás en falta y es necesario imponerte una sanción grave, porque las sanciones administrativas tienen un límite a su capacidad de irrumpir en la vida de las personas. Entonces, en esos casos, cuando es necesario, se recurre a los tribunales. Es decir, hay todo un sistema, toda la capacidad del Estado de ejercer la coerción y la coacción está relacionado con la capacidad del Estado de exigir el cumplimiento de los deberes. Usted sabe que existen los derechos sociales que están hoy en día muy en boga, y más en nuestra cláusula que tenemos en la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Estos derechos sociales se tutelan de la misma manera que los derechos de primera generación?
Bueno, es que yo creo que no hay una diferencia real entre los derechos sociales y los derechos de primera generación. En mi opinión, la única utilidad que tienen esas clasificaciones es para uno recordar con facilidad en qué momento histórico surgieron. Pero el derecho a la propiedad, por ejemplo, que es un derecho clásico, considerado de primera generación, en contraposición a los derechos sociales, pero el derecho a la propiedad, igual que los derechos sociales, requiere una participación activa del Estado, porque, por ejemplo, el Estado es que administra el sistema de registro. El Estado es que hace valer ese sistema de registro tanto a través de sus acciones administrativas como a través del mantenimiento de un sistema de tribunales que resuelve los conflictos que puedan surgir respecto del derecho a la propiedad. Entonces el Estado invierte mucho en que los derechos de primera generación sean efectivos, igual que con los derechos sociales. O sea, esa no es una diferencia. Tampoco es una diferencia el decir que el Estado tiene que con los derechos sociales es solamente una obligación de medios y con los derechos de primera generación es una obligación de resultados. Eso es una falacia. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, ¿cómo te garantiza el Estado la preservación de tu derecho a la vida, por ejemplo? ¿Cómo te garantiza el Estado de manera absoluta la preservación de tu derecho a la propiedad? Lo que tiene es una obligación de medios, punto. Pero tu derecho a la propiedad tú lo puedes perder no necesariamente por la acción de otro, pues se te puede quemar la casa. El Estado tiene obligación de medios que tener un sistema de bomberos, ¿verdad? En el caso de la protección del derecho a la vida o a la integridad física frente a un acto de delincuencia, el Estado no puede garantizarte de manera absoluta 100% que eso nunca te va a pasar. Tiene obligación de medios a través del establecimiento de un sistema de policía. O sea que no hay, esas diferencias que se suelen discutir realmente no existen entre los derechos, los llamados derechos sociales y los llamados derechos de primera generación. Doctor, el país y el mundo vive actualmente en una época de pandemia y eso ha representado un desafío totalmente para los derechos fundamentales. ¿Qué impacto, a su juicio, usted considera que puede tener una pandemia de la naturaleza del COVID en el régimen de los deberes fundamentales? Bueno, mira, la pandemia es una situación de crisis. Una situación extrema y además es una situación extraordinaria en la cual cobran mayor importancia los deberes fundamentales. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio, y es que es importante y es necesario que el individuo se comporte de tal manera que contribuya con la preservación del orden social que le permite ejercer su libertad, ¿verdad? Entonces, esta situación es lo que hace aceptable en términos constitucionales, siguiendo los procedimientos, pero hace aceptable en términos constitucionales, por ejemplo, la limitación del derecho a la libertad de tránsito, que es los llamados toques de queda, por poner un ejemplo. Yo me iría más lejos, y es mi opinión personal, de que ante una situación como esta, cede un poco el derecho a la integridad física que establece el artículo 42 de la Constitución, y es posible que el Estado ordene la vacunación obligatoria de adultos. Y digo de adultos porque la vacunación obligatoria de menores ya existe y nadie la cuestiona. Pero esta es una situación crítica y no para superarla tiene que ser a través de un esfuerzo concentrado y coordinado de toda la sociedad. Entonces, no es que los derechos fundamentales y los derechos individuales pierden importancia, sino que para preservar el orden que hace posible el ejercicio de estos derechos, se están requiriendo y se pueden exigir el cumplimiento de deberes que, comparados, son menos dañinos para el individuo a mediano y largo plazo que la pérdida de ese orden social, jurídico y constitucional que le permite ejercer sus derechos y vivir en libertad. Muchas gracias, doctor, por su participación en el programa y sus interesantes orientaciones sobre este tema de los derechos fundamentales. Muchas gracias a ti, Ariel, y a todos los miembros y personal del Tribunal Constitucional por haberme invitado. Gracias.
Y a ustedes, amigos, no se muevan porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, con el objetivo de promocionar los principios, normas y valores constitucionales. A celebrarse el martes 22 de junio del 2021 a las 10 de la mañana de manera virtual, con la conferencia magistral titulada La integridad de una vida al servicio de la justicia, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. Sintoniza en vivo la cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. La Voz del Tribunal Constitucional regresa a su horario original. Sintonice cada sábado a las 10 de la mañana por el canal 4 RD y no se pierda nuestro contenido, entrevistas, reportajes y entérese sobre las últimas informaciones emitidas por esta alta corte. La Voz del Tribunal Constitucional, sábados 10 de la mañana por el canal 4 RD. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual en Derecho Constitucional y Procesal Administrativo dirigido a oficiales superiores de la Policía Nacional. Este diplomado tiene como objetivo contribuir a la formación y actualización de los oficiales en el ámbito y en los aspectos normativos de la Constitución vigente en la República Dominicana. Fecha del acto de apertura, miércoles 23 de junio del 2021 a las 7 de la noche. A través de las plataformas digitales en vivo, portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do, canal de YouTube Tribunal Constitucional, Facebook Live Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD. Para más información accede a nuestra página web Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. El reportaje. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje damos continuidad a este tema central de La Voz del Tribunal Constitucional acerca del artículo 75 de la Constitución sobre los deberes fundamentales. Los dominicanos, hombres y mujeres, tienen derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna y a las libertades públicas, entre muchos otros derechos que les reconoce la Constitución de la República. Esos derechos deben ser garantizados por las autoridades. El respeto a esos derechos garantiza una sociedad ordenada, un pueblo satisfecho, la democracia y la paz social, todo lo cual asegura un proceso de desarrollo sostenible de la República Dominicana. De esa misma manera, hombres y mujeres tienen deberes que cumplir en la sociedad, como complemento de los derechos para alcanzar un nivel en el que el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes armonizan, para que se dé ese proceso de desarrollo que involucre a toda la sociedad. Esa combinación de derechos y deberes garantiza un proceso inclusivo, en el que todos los dominicanos están involucrados en el proceso y sus beneficios. Los deberes fundamentales están contenidos en el capítulo 4 de la Constitución Dominicana, la cual, en su artículo 75, los describe como: los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo, prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con lo establecido por la ley, prestar servicios para el desarrollo, exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. La ley reglamentará estos servicios. Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana. Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos de inversiones públicas.
Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria. Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social de acuerdo con sus posibilidades. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Como se ve, un comportamiento apegado al cumplimiento de los deberes fundamentales hace más responsable a hombres y mujeres y les da calidad para reclamar sus derechos cuando les son violados. El cumplimiento de los deberes no solo conlleva una mejor relación entre el Estado y sus ciudadanos, sino que entre la misma gente juega un papel trascendental. Porque cuando usted ve a una persona que respeta el medio ambiente, que ayuda a otra persona, que cumple sus deberes ciudadanos conforme a la ley, usted siente un mayor respeto por esa persona. Con la sinergia entre derechos y deberes, respeto de las autoridades a los derechos fundamentales y cumplimiento de los ciudadanos de sus deberes, estaremos dando pasos firmes hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad que vive en Constitución. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, con el objetivo de promocionar los principios, normas y valores constitucionales. A celebrarse el martes 22 de junio del 2021 a las 10 de la mañana de manera virtual, con la conferencia magistral titulada La integridad de una vida al servicio de la justicia, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. Sintoniza en vivo la cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión me acompaña el licenciado Manuel Fermín Cabral. Él es abogado experto en Derecho Administrativo y para nosotros es grato tenerlo acá compartiendo este escenario. Licenciado Fermín, bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la invitación. Me siento pues muy honrado de estar en este prestigioso programa. Licenciado Fermín, el Tribunal Constitucional consagró el derecho a la buena administración como fundamental. Desde su punto de vista, ¿cómo podemos justamente definir este derecho? Sí, fíjate, el Tribunal Constitucional hizo algo verdaderamente destacable, ¿no? Desde la óptica de lo que es el derecho público moderno, ¿no? El derecho administrativo. Este derecho a la buena administración, que el Tribunal Constitucional en su sentencia 322-14 lo consagra como un derecho fundamental. Al darle esa categoría, ahí el Tribunal Constitucional le da vigencia a esa interpretación de los derechos fundamentales que no puede ser limitada a esos que el texto de la Constitución expresamente se refiere, sino que hay otros derechos que pueden ser derechos implícitos o derechos derivados de otros derechos fundamentales, que es lo que el constituyente derivado pues quiso establecer cuando previó esa disposición constitucional de que los derechos que estaban en la Constitución no eran limitativos, ¿no? Y que entonces habían otros derechos de igual naturaleza que se podían considerar como tal. Ese derecho a la buena administración, al buen gobierno, como también se le llama, pues tiene su origen en Europa, en la Carta Europea de Derechos Humanos, específicamente en su artículo 41,
Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la doctrina administrativista viene abogando porque la función administrativa pues no se trate únicamente de eso de resguardar el interés general, no se hable únicamente de limitar, por ejemplo, la actividad de la administración, que no se trate únicamente, ¿no?, de esos aspectos que son o que han sido siempre clásicos, tradicionales en el derecho administrativo, sino que también se empieza a hablar de la calidad, ¿no? O sea, de que la función administrativa también debe resguardar, ¿no?, esos cometidos que constitucionalmente se establecen, que debe respetar la administración pública, ¿no? Porque a fin de cuentas de lo que se trata es de mejorar la vida de las personas, la calidad de vida, ¿no? Reducir los índices de pobreza en sociedades como estas, por ejemplo, reducir la brecha digital, por ejemplo, y eso se logra con una mejor administración pública, una administración que ejerza la función administrativa de cara a, por ejemplo, las tecnologías de la información que garantizan un uso eficiente de los recursos. Por ejemplo, buena administración es eso, ¿no? El uso eficiente de los recursos, la racionalización del gasto, ahora que se habla mucho del endeudamiento público, y que inclusive, si bien los ciudadanos tenemos un deber para tributar de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, como se establece en el artículo 75, numeral 6 de la Constitución, pero también el Estado tiene que gastar de forma racional, y eso es una consecuencia perfecta, yo diría, de lo que es la buena administración. Pero entonces, para esto la población debe conocer cómo acceder a este derecho. Así es. ¿Cómo puede la población tener ese beneficio? Sí, la ley 107-13 del año 2013 es la legislación que regula fundamentalmente el procedimiento administrativo, ese cauce procedimental a través del cual se ejerce la función administrativa, a través del cual se dictan los actos administrativos, siempre obviamente en resguardo del interés general, pero también de los derechos de las personas, esa doble finalidad que tiene el procedimiento administrativo. Entonces esa ley que también establece otros derechos, otros deberes también de naturaleza, ahora con esa interpretación del Tribunal Constitucional, fundamentales. Ahí en el artículo 4 se establece ese derecho a la buena administración, que está conformado por varios derechos: el derecho a la tutela administrativa efectiva, el derecho a que los actos administrativos, por ejemplo, que afecten derechos de particulares, sean el producto de un ejercicio racional por parte de la administración pública, el derecho a ser tratado con cortesía por parte de los servidores públicos, el derecho a conocer del expediente administrativo de que se trate, que pueda afectar a un particular, en fin, son innumerables derechos: el derecho al debido proceso administrativo, el derecho a formular quejas en todo momento ante un procedimiento administrativo, el derecho a que las peticiones que formulan los particulares sean debidamente respondidas, todo eso, inclusive otro derecho también que es muy interesante, que yo sé que la ciudadanía bueno, lo vive a diario, cuando tiene que ir a una administración pública y le piden 1000 cosas, fotocopia de lado y lado de una cédula de identidad electoral, fotografías 2x2, pero muchos de esos documentos ya obran en poder de esa misma administración que le está pidiendo esa documentación al ciudadano. Y entonces la ley 107-13 establece ese derecho, ¿no?, a no depositar, a no tener que entregar documentaciones que ya obran en posesión de la administración pública. Ese, por decir resaltar un derecho que yo sé que toca mucho al ciudadano de a pie, ¿no?, que constantemente está lidiando con la administración pública, pero también los empresarios, ¿no?, que tienen que, para conseguir, por ejemplo, una habilitación determinada, tienen que depositar 1000 cosas, muchas de las cuales ya se encuentran, insisto, en poder de la administración pública. Ya que estamos tocando aspectos relacionados a esa ley, ¿cuál es el impacto que tiene en materia de derechos fundamentales? Mira, esa ley es una verdadera revolución. Nosotros no teníamos una regulación concreta sobre el procedimiento administrativo.
la primera vez que tenemos una regulación amplia, una regulación generalizada del procedimiento administrativo. Teníamos algunas regulaciones en leyes sectoriales, como por ejemplo el caso de la Ley Monetaria y Financiera, la Ley General de Telecomunicaciones, pero nuestra regulación era muy parca, ¿no? Y no tenía esa connotación que tiene la Ley 107-13. El impacto es brutal, diríamos. El impacto es muy grande, puesto que yo diría que lleva a la concreción muchos de esos derechos que están contenidos en la Constitución, porque la mayoría de ocasiones la interacción de los particulares con la administración es justamente reclamando algún derecho subjetivo, que puede o no ser un derecho fundamental, pero la administración necesita esas reglas para poder ejercer esa función administrativa. Una función administrativa, como ya dije, tiene una doble finalidad, ¿no? Que es garantizar los derechos de las personas, esos derechos que están contenidos en la Constitución, pero que también están contenidos en esta Ley 107-13, pero también resguardar obviamente el interés general, porque la administración pública siempre tiene que actuar de cara al interés general. De modo que el impacto es, insisto, es brutal. La interpretación que hace el Tribunal Constitucional en la ya citada sentencia 322-14, pues me parece formidable. Nos pusimos a tono con las más modernas corrientes doctrinarias europeas, sobre todo que ya de antemano, insisto, han tratado este tema, y ahí destaco la difusión sumamente intensa que ha tenido ese derecho a la buena administración por parte del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, presidido por don Jaime Rodríguez Arana, que fue de los primeros autores que empezó a tratar este tema, la escuela de la Universidad de La Coruña, también con el profesor José Luis Meilán Gil, también, y bueno, ese derecho al buen gobierno, que también el derecho anglosajón pues lo ha recogido a plenitud, y que en definitiva ha ido metiéndose en los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica hasta llegar a un punto tal, como el caso de la República Dominicana, que su Tribunal Constitucional pues le ha dado la categoría de un derecho fundamental. De modo que eso es formidable, insisto. Licenciado Fermín, ¿considera usted que el derecho a la buena administración aparea deberes y responsabilidades de las personas frente a la administración? Sí, por supuesto. Ahí la Ley 107, también al igual que hace la Constitución prevé unos derechos fundamentales, pero también como contraprestación a esas prerrogativas que tienen los ciudadanos frente al Estado, también hay unos deberes, ¿no? Los ciudadanos tienen deberes, y esos deberes con la administración pues están contemplados también en la Ley 107-13. Y básicamente reitera primero ese compromiso ineludible que tiene todo ciudadano de respetar el ordenamiento jurídico del Estado, obviamente empezando por la Constitución, los tratados internacionales y todo cuanto se incorpore en el sistema de fuentes que compone el ordenamiento jurídico de un Estado, pero también la buena fe. Los particulares, los ciudadanos, no pueden defraudar la buena fe de las administraciones públicas. No pueden presentar documentos falsos, por ejemplo, no pueden dilatar un procedimiento, ¿no? Sino que tienen que actuar de buena fe, porque la administración pública ha de actuar de buena fe, y ha de creer en principio esas declaraciones juradas que firmamos, por ejemplo, una declaración de impuestos que tenemos que hacer todos los ciudadanos, que somos en definitiva contribuyentes, pues debe hacerse de buena fe, estableciendo exactamente lo que se corresponde con la verdad. De modo que claro que sí, hay deberes fundamentales que están en esa Ley 107-13, específicamente en su artículo 5, que son fundamentales, ¿no? También,
y que deben ser resguardados en todo momento por los ciudadanos. Ya por último, ¿cómo se sancionaría una falta a esos deberes? Bueno, fíjate, ahí hay que tener cuidado con las sanciones. No todo deber omitido debe tener como consecuencia una sanción. Obviamente, en el caso de la falsedad, ahí hay una falsedad, por ejemplo, en un documento público, pudiera ser, o en un documento privado, y eso lo castiga el Código Penal. Pero hay otros deberes, por ejemplo, que incluso se va uno al plano constitucional, el deber de votar, por ejemplo, que no se produce por la omisión de ese deber una sanción, porque hay que tener cuidado, ¿no?, en confundir lo que pudiera ser la obligatoriedad con lo que es un deber y la consecuencia que hay ante la inacción por parte de un ciudadano. Pero las sanciones obviamente van a depender, como dije, de la gravedad. Hay algunas que ya he mencionado, en el caso de la adulteración de documentaciones que se presentan en la administración pública, y de hecho así lo establece la misma ley 107, que le indica al ciudadano, mire, usted no puede defraudar la confianza que la administración pública deposita en usted, sobre todo en temas que tienen que ver con la autenticidad de una documentación. De modo que ahí la sanción va a depender, insisto, de la gravedad, cómo el ordenamiento jurídico tipifica uno de esos comportamientos, y obviamente también que esas sanciones de naturaleza penal se relacionan también con sanciones de naturaleza administrativa, ¿no? Por ejemplo, la administración tributaria, ante el incumplimiento de los deberes formales que tienen los contribuyentes, puede sancionar el hecho de no notificar, por ejemplo, un cambio de domicilio. El hecho de no presentar a tiempo una declaración de impuestos puede conllevar sanciones de tipo pecuniario y de naturaleza administrativa, pero no penales. Muy interesante este diálogo sobre la buena administración que hemos sostenido con el licenciado Fermín, pero el tiempo ya se nos ha agotado. Así es. Muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por la invitación. Honrado de estar aquí. A ustedes decirles que no se muevan, porque tras la pausa continuamos con el desarrollo de La Voz del Tribunal Constitucional. Mediante la sentencia TC 3720, régimen electoral, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en esta oportunidad el Tribunal Constitucional concentró su decisión en garantizar que las agrupaciones y los movimientos políticos tuvieran las mismas oportunidades, garantizando de esa forma los derechos establecidos en el artículo 39 de la Constitución Dominicana. La decisión asumida por los jueces del Tribunal Constitucional a través de la sentencia 3720 declara no conforme con la Constitución el artículo 131 de la Ley 15-19, ya que prohíbe las alianzas entre las agrupaciones y los partidos políticos. Los magistrados también interpretaron los numerales del 1 al 4 del artículo 2 de la referida ley, que se refiere a las fusiones, alianzas y coaliciones entre las diferentes entidades políticas, observando que cada una de esas modalidades están habilitadas tanto para los partidos políticos como para las agrupaciones políticas. En definitiva, estas decisiones buscan mantener la supervivencia política de las agrupaciones y garantizar un régimen electoral equitativo para todos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual en Derecho Constitucional y Procesal Administrativo dirigido a oficiales superiores de la Policía Nacional. Este diplomado tiene como objetivo contribuir a la formación y actualización de los oficiales en el ámbito y en los aspectos normativos de la Constitución vigente en la República Dominicana. Fecha del acto de apertura: miércoles 23 de junio del 2021 a las 7 de la noche. A través de las plataformas digitales en vivo, portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do, canal de YouTube Tribunal Constitucional, Facebook Live Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD. Para más información accede a nuestra página web Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Constitución y Escuela. Efemérides constitucionales. Amigos, seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el segmento Efemérides constitucionales es bueno recordar que el 11 de junio de 1845 se aprobó la Ley Orgánica de los Tribunales, ley que permitió conformar por primera vez en el país los tribunales de la República. En el siguiente trabajo audiovisual conoceremos más detalles sobre esta importante efeméride. Veamos. El 6 de noviembre de 1844 se proclama la primera Constitución de la República, que había sido discutida y aprobada en San Cristóbal, y con ella se instituye la Suprema Corte de Justicia. Al año siguiente, el 11 de junio de 1845, se aprueba la Ley número 41, orgánica de los Tribunales de la República, mediante la cual fue regulada la Alta Corte del Poder Judicial, así como las Cortes de Apelación, tribunales de primera instancia y juzgados de paz establecidos en el país, conforme a la demarcación territorial existente en la época. El artículo 131 del Texto Supremo de 1844 señalaba que la primera magistratura judicial del Estado reside en la Suprema Corte de Justicia, que se compondrá de un presidente, 3 vocales elegidos por el Consejo Conservador entre los candidatos presentados por el tribunado, el número triple al de los magistrados que deban nombrarse o reemplazarse y de un agente del Ministerio Público nombrado por el Poder Ejecutivo. El Consejo Conservador equivalía al Senado y el Tribunado a la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia tenía la facultad de conocer los recursos de nulidad contra las sentencias dadas en última instancia por los tribunales de apelación. También era una facultad constitucional del Alto Tribunal resolver los conflictos de competencia entre los tribunales de apelación y entre estos y los demás juzgados. Además, su potestad de oír las dudas de los demás tribunales sobre las leyes, pudiendo consultar al Congreso Nacional. La Constitución de 1844 confirió competencia a la Suprema Corte de Justicia para velar por la uniformidad de la jurisprudencia, de manera que las sentencias dadas por los tribunales y juzgados que hubieran adquirido la autoridad definitiva de la cosa juzgada pudieran ser examinadas. Era cuestión del ámbito de la instancia más alta del Poder Judicial conocer las causas que se formaran contra los altos funcionarios de la nación enumerados por la norma suprema de 1844. Su primera estructura contó con un presidente y 3 vocales, luego su número fue aumentando a 7, 9, 11, 13 y 15 magistrados. En la actualidad, la Suprema Corte de Justicia cuenta con 17 jueces, incluyendo un presidente, que a la vez preside el órgano administrativo, el Consejo del Poder Judicial. El primer presidente de la Suprema Corte de Justicia fue el licenciado Domingo de la Rocha, quien permaneció desde 1844 hasta 1848. Luego, fue reemplazado por el licenciado José Joaquín del Monte. Este, a su vez, fue sustituido por el licenciado Tomás Bobadilla y Briones. Efemérides constitucionales. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, dedicada al tema de los derechos fundamentales. Esperamos que el contenido del mismo haya sido de todo su agrado. Así es, Ariel, un tema muy interesante porque así como exigimos derechos, también debemos cumplir con nuestros deberes. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram. Busque este y otros episodios de La Voz del Tribunal Constitucional en nuestro canal de YouTube. Además de sintonizarnos como La Voz del Tribunal Constitucional Radio en Spotify, Spreaker, Google y Apple Podcast. Hasta aquí esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Será hasta la próxima semana. Hasta entonces.